El silencio en la Facenda Santo Agostinho no era la ausencia de ruido, era el peso tangible de la materia. Ocupaba cada esquina, se depositaba sobre los muebles cubiertos y se solidificaba en el aire que Severina respiraba. Un año de luto había transmutado la calma en una prisión de ecos. El eco de la risa de Joaquín, el eco de sus pasos resonando en el porche, el eco de su promesa de que nunca la dejaría sola. A sus 68 años, Dona Severina se encontraba reducida a un pulso lento, el único latido que desafiaba la mudez de la granja. El ritual matutino era una tortura. El olor a café fuerte no conseguía borrar el aroma a humedad y a madera vieja que exhalaba la casa. Se movía como un fantasma entre los objetos que, hasta hacía poco, habían sido testigos de una vida plena. Cada paso era una fricción dolorosa contra el recuerdo. Había intentado llenar el vacío. Las gallinas, los 3 perros vagabundos que había adoptado, todos eran presencias ruidosas, pero ineficaces. No podían hablar de las cosechas pasadas ni discutir el color del cielo al atardecer. No podían sostener su mano. El estanque artificial, cavado por Joaquín en sus años de ambición, se extendía detrás de la casa como un espejo ovalado de desesperación. Era un cuerpo de agua turbia, rodeado de manglares finos y hierba alta, un ecosistema artificial que ahora luchaba por la supervivencia. Un mediodía de sol abrasador, Severina se aventuró hasta la orilla, buscando una distracción a la modorra del almuerzo. Fue entonces cuando la vio. No era un animal que se moviese o que cazara, sino una anomalía geológica. Una raíz oscura y húmeda del paisaje. Una anaconda. Su tamaño desafiaba la lógica. Era tan gruesa como un tronco de mango, y su longitud se perdía en las profundidades de la orilla opuesta, emergiendo solo la parte central de su cuerpo en un lento rizo, como un cable submarino. Los 9 metros estimados por su mente aterrorizada eran una magnitud que la devolvía a la realidad de su aislamiento. Cualquier otra persona habría gritado, huido, o llamado a las autoridades. Severina, sin embargo, solo sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de un reconocimiento primitivo. Una sombra tan grande, tan silenciosa y tan fundamentalmente solitaria como ella. Se quedó allí por un largo tiempo, observando cómo el sol se reflejaba en las escamas opacas. La criatura, inerte, ni siquiera parpadeó. Era la indiferencia de esa masa antigua lo que la atrajo. No la juzgaba. No esperaba nada de ella. Solo era. Esa noche, Severina experimentó una sensación que había olvidado: propósito. Se deslizó en el viejo cuarto de herramientas, sacó el machete de Joaquín y cortó un gran trozo de la carne de res que guardaba para los perros. Su lógica, retorcida por meses de soledad, era sencilla: este ser inmenso necesitaba sustento, y ella era la única proveedora. La anaconda se convirtió en el único ser vivo cuya supervivencia dependía directamente de su rutina diaria. El vacío se llenaba con la urgencia de su secreto. Al día siguiente, bajo un cielo plomizo, Severina regresó al estanque. El aire estaba cargado de un olor a tierra mojada, a vida vegetal en descomposición. Llevaba una cubeta de metal con 3 trozos de carne, 2 para asegurar la alimentación, y uno, el más grande, para forzar el encuentro. Se acercó con una cautela que no practicaba ni siquiera al caminar sobre las tablas podridas del viejo muelle. La anaconda estaba en el mismo lugar, casi como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Severina tomó el primer trozo de carne, su corazón martilleando contra sus costillas. Lanzó el paquete sobre la hierba alta, lo suficientemente cerca de la cabeza triangular y oscura. El sonido sordo del impacto se sintió violento en el silencio. La reacción de la criatura fue lenta, casi cómica en su falta de urgencia. La cabeza se giró, las fosas nasales detectaron la emanación de calor y sangre, y con un movimiento mínimo, engulló la carne. Severina lanzó el segundo trozo. Esta vez, fue más audaz, acercándose 2 pasos más. En ese momento, la anaconda, que parecía haber dormido durante décadas, pareció despertar por completo. Era como si la despertara un olor. Un olor a tristeza persistente que no era el de una presa. El mundo para la anaconda era una sinfonía de vibraciones. Sentía el temblor rítmico de la tierra bajo sus escamas, los pulsos de calor de los mamíferos que bebían, el zumbido constante y bajo de la vida del pantano.
Pero el pulso de la viejita, Severina, era diferente. Era una anomalía térmica, un ritmo que no prometía peligro ni huida, sino una cadencia constante, predecible e inalterable. Una fuente de alimento que llegaba con un patrón fijo, un lujo en un ecosistema que ahora se alteraba con las vibraciones distantes de máquinas y el olor a aceite y metal. Para ella, Severina era el ancla, el patrón. Severina se tomó un momento, observando cómo la carne desaparecía en la enorme garganta. Sus rodillas temblaban, no por miedo, sino por la conexión palpable. Esta bestia, la encarnación del peligro, la estaba tolerando. La estaba aceptando. Abrió la boca, y las palabras fluyeron sin control, un monólogo interno que finalmente encontró una audiencia. Joaquín me dejó, ¿sabes?, susurró Severina, con la voz seca y rasposa. Y el silencio. El silencio, Jade. Es peor que cualquier veneno. Ellos dicen que me recupere, que siga con mi vida. Pero, ¿qué vida queda cuando el único hilo se rompe? Yo no quiero una vida sin él. Yo solo quiero algo enorme, algo real que no se vaya. Se secó una lágrima solitaria con el dorso de la mano y levantó el tercer trozo de carne. Este era el crucial. Lo sostuvo un momento, contemplando el abismo de la vida de la anaconda. Quédate, Jade, susurró instintivamente, dándole nombre por primera vez. No me dejes sola. Lanzó el trozo final. Esta vez, la anaconda no lo engulló inmediatamente. La inmensa criatura se detuvo, el trozo de carne a centímetros de su hocico. Luego, lentamente, con un movimiento que hizo sentir a Severina que el suelo se inclinaba, la anaconda levantó su cabeza triangular del agua. Sus ojos, 2 gotas de ámbar negro, fijos y sin parpadeo, se clavaron en los ojos de la anciana. Era una mirada antigua, desapasionada, pero que Severina no interpretó como amenaza. Su corazón saltó al vacío. En ese contacto visual, Severina percibió, o creyó percibir, algo terrible y hermoso. La anaconda, a la que acababa de nombrar, la había reconocido. El reconocimiento de Jade no fue un acuerdo, pero sí una aceptación. Después de aquel primer encuentro visual, Severina no regresó a la orilla presa del pánico, regresó con la urgencia del que ha descubierto su único propósito. El miedo que la había paralizado inicialmente ante la magnitud de la criatura se había disuelto, no por valentía, sino por una sustitución emocional. ¿Cómo temer a un monstruo que había llenado el vacío dejado por la muerte? La anaconda era enorme, sí, pero su presencia silenciosa era mucho menos amenazante que el ensordecedor vacío de su propia casa. La rutina se instaló con la precisión de un reloj antiguo. Cada 3 días, Severina preparaba el tributo. Ya no eran restos al azar, eran piezas seleccionadas de la mejor carne del congelador, a veces incluso una gallina entera, sacrificada por su propia mano. Este ritual no era solo el acto de alimentar a una bestia, era la única razón coherente por la que dona Severina, la viuda, se levantaba de la cama. Con el paso de las semanas, su acercamiento al borde del estanque se volvió una peregrinación. Llevaba su silla plegable de mimbre y se sentaba, a una distancia prudencial al principio, contemplando. Jade, rebautizada en el silencio de su corazón, se movía con una lentitud majestuosa, casi glacial. Severina comenzó a desentrañar la textura de la anaconda. Sus escamas no eran lisas y brillantes como el mito popular, sino mates, ásperas y complejas, con tonos que iban del verde olivo profundo al amarillo pantano, salpicadas por anillos oscuros casi negros. Eran una armadura forjada por la naturaleza, siempre húmeda y fría al tacto si se atrevía a imaginarlo. Observaba la cabeza, con sus fosas nasales en la parte superior, diseñadas para respirar mientras el resto del cuerpo permanecía sumergido. Lo que más la fascinaba era la mandíbula, capaz de dislocarse para tragar el mundo. Pero, curiosamente, al tomar su alimento, Jade demostraba una delicadeza inesperada, un trago lento, casi meditabundo. Su fascinación se transformó en un apego profundo y silente. Ella hablaba. Hablaba de Joaquín, de las flores que ya no cuidaba, de sus rodillas doloridas. Y Jade la escuchaba, o al menos, no se retiraba. La presencia de Jade era una pared sólida contra la cual Severina podía finalmente desahogar su agonía sin recibir a cambio miradas de lástima o consejos vacíos de seguir adelante.
Mientras tanto, en el mundo sensorial de Jade, el entorno se tornaba cada vez más hostil. La anaconda sentía el cambio con la precisión de un barómetro biológico. Las vibraciones, antes esporádicas y naturales, el paso de un tapir, el chapoteo de un caimán, habían sido invadidas por un zumbido metálico constante que venía del oeste. Era un sonido sordo, bajo, que viajaba a través de la tierra y el agua, irritando la paz ancestral del pantano. Las presas nativas, patos, carpinchos, y pequeños lagartos, se volvieron más escasos. El agua de los humedales cercanos, de donde provenía el flujo que alimentaba el estanque de la granja, comenzó a disminuir. Jade, con su cuerpo adaptado para la inmersión, sentía la incomodidad del agua turbia y menos profunda. El patrón de la viejita, sin embargo, se mantenía. La fuente de calor constante y el olor a carne, ajenos al caos del exterior, la convertían en una anomalía vital. La anciana era el ancla en un mundo que se inclinaba peligrosamente. Aquel miércoles, el ritual se vio interrumpido por el chirrido de unos neumáticos sobre el camino de grava. Severina se apresuró a esconder la cubeta de metal y se limpió las manos en su delantal, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. Era Juvenal, un vecino, al que Severina consideraba un chismoso inofensivo pero molesto. Juvenal estacionó su camioneta junto a la cerca. Su rostro, surcado por el sol y la curiosidad, asomaba por la ventanilla. «Dona Severina. Qué sorpresa verla por aquí, tan lejos de la sombra. ¿Salió de pesca?» Severina forzó una sonrisa, sintiendo el peso de los casi 9 metros de Jade, inmóvil bajo el agua a solo 20 metros, observándola con sus ojos fríos. «Solo estoy revisando las bombas, Juvenal. El estanque no está llenando bien con esta sequía. ¿Qué lo trae a mi camino?» «Vengo de la carretera principal. Sabía que estaría en su granja». «Es sobre la tierra, doña. Hay rumores». Severina apretó el delantal con fuerza. «¿Rumores de qué, Juvenal?» «De ese tal Osvaldo. El promotor inmobiliario. Está comprando todo el terreno del pantano al oeste. Poniendo tuberías grandes, drenando la tierra para construir, dicen. Es un hombre ambicioso. Y no le gusta que le digan que no. Esta tierra es de Joaquín, y ahora es mía. No está en venta». Juvenal se encogió de hombros, pero sus ojos vagaron hacia el estanque y se detuvieron en la espesura de la hierba. «Dicen que el hombre anda buscando animales grandes. Dice que son plagas que arruinan su inversión. Anda con gente armada, buscando algo que valga la pena cazar, si me entiende». El estómago de Severina se contrajo. Tenía que desviar la atención. «¿Por qué me pregunta a mí por cazadores? Lo único que tengo aquí es mi perro, Zeus. Es un perro grande, Juvenal, y no le gusta la gente. Si lo ves, aléjate». Juvenal se rió, incómodo. No sabía que había adoptado un perro tan grande. Siempre pensamos que estaba sola. Bueno, solo tenga cuidado, Severina. Osvaldo no es un hombre de bien. Juvenal se despidió. Severina esperó hasta que el sonido de su camioneta desapareció por completo antes de volver a respirar. Había mantenido el secreto, pero el comentario de Juvenal sobre Osvaldo, la sequía, y los animales grandes se sentía como una cuerda que se tensaba lentamente alrededor de su cuello. Esa noche, Severina no podía dormir. El zumbido de las máquinas, aunque distante, se había convertido en un latido amenazante. Decidió que, si Osvaldo estaba drenando, él también estaba buscando. Se vistió con ropa oscura y tomó la linterna de Joaquín. Necesitaba verificar la cerca del perímetro que daba al área drenada, que era donde la anaconda solía desplazarse en las noches más frías. Caminó por el barro fresco y la hierba pisoteada. El olor a metal y combustible era más fuerte aquí. Las marcas de las orugas de los tractores de Osvaldo eran visibles, deteniéndose justo donde su propiedad terminaba. Severina se agachó para revisar si habían intentado cortar la cerca. No había cortes. Pero lo que encontró en el fango, a unos pocos metros de la línea de su cerca, la hizo jadear. No eran huellas de animales, ni siquiera las botas de un hombre. Era una trampa.
No era una trampa pequeña para un jabalí o un armadillo. Era un lazo de acero trenzado, grueso como el puño de un hombre y camuflado con ramas y tierra. El cable de acero se hundía profundamente en el barro, anclado a un tronco sólido. Estaba diseñado para contener una fuerza y un peso inimaginables. Algo de tamaño elefantiásico. Era un dispositivo de tortura, no de caza. Severina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se puso de rodillas, temblando, y tocó el acero frío y aceitoso. No era un accidente. No era una trampa vieja. Había sido colocada recientemente, con intención maliciosa, esperando a que la criatura que estaba arruinando los planes de Osvaldo cometiera un error. Se dio cuenta de la verdad, fría y dura como el acero. Alguien la había estado observando. Alguien había calculado el tamaño de su secreto. La calma se había roto. Su lazo con Jade ya no era un bálsamo contra la soledad, sino un pacto de vida o muerte contra un enemigo que conocía la existencia de la sombra antigua en su estanque. Jade corría un peligro inminente, y Severina era su única guardiana. Se arrastró de regreso a la granja, el miedo, ahora renovado y justificado, como una helada sobre su alma. La mañana después de encontrar el lazo de acero, Severina se despertó con un terror frío y concentrado que la había abandonado desde la muerte de Joaquín. El miedo ya no era la bruma vacía de la soledad, sino la punzada aguda de saber que su secreto, su única ancla emocional, estaba a punto de ser arrancado. Osvaldo no era un vecino curioso, era un depredador metódico que había medido el tamaño de su presa y estaba estableciendo un perímetro. Severina se dirigió al estanque con la sensación de ir a un campo de batalla. La vista confirmó sus peores temores, exacerbados por el impacto ambiental de las operaciones de drenaje de Osvaldo. El estanque de Joaquín, antes un cuerpo de agua vivo y profundo, era ahora una sopa turbia. El nivel había descendido al menos medio metro. Grandes extensiones de barro arcilloso, agrietado por el sol, rodeaban la orilla. El olor era denso, a cieno y descomposición vegetal, y se mezclaba con el hedor metálico y acre que el viento traía del oeste, donde las máquinas de Osvaldo seguían zumbando, extrayendo el agua de los humedales circundantes. Jade no estaba en su lugar habitual. El corazón de Severina dio un vuelco. Luego la localizó, pero la anaconda no ofrecía la habitual imagen de quietud poderosa. Estaba agrupada en el rincón más profundo que quedaba, su cuerpo masivo sobresaliendo del agua marrón. Se veía mal. Severina notó inmediatamente la opacidad. Las escamas de Jade, que en el capítulo 2 había descrito como mates pero con reflejos, estaban ahora secas y cubiertas por una película blanquecina. Sus ojos, normalmente dos pozos de ámbar negro, estaban nublados, de un inquietante color azul lechoso. El proceso era inconfundible, incluso para la profana. Jade estaba mudando su piel. Estaba en su momento de máxima vulnerabilidad, prácticamente ciega y, por ende, extremadamente irritable y a la defensiva. La necesidad de sumergirse completamente para aflojar y desprender la vieja piel era vital. Si se secaba, el proceso se detendría, y la criatura podría morir. Y en esas aguas poco profundas, Severina sabía que Jade se sentía expuesta y furiosa. Severina se acercó lentamente, sin llevar carne. El alimento no era la solución ahora, la supervivencia lo era. Se agachó, sintiendo el barro frío subir por el borde de sus botas de goma. Jade, mi amor, susurró, su voz rota por la ternura y la desesperación. Estás expuesta. Necesitas el agua profunda. En ese momento, Severina se atrevió. En un acto de audacia que ni siquiera la hacía temblar, estiró su mano, su piel arrugada contrastando con la superficie de la anaconda, y tocó una porción de su costado que descansaba sobre el barro. La sensación era extraña, no era el frío húmedo que esperaba, sino una sequedad escamosa, como un cuero viejo y grueso. Se sintió dura, casi pétrea, bajo la tensión de los músculos que Severina sabía que podían aplastar su tractor. El contacto duró apenas un segundo, pero fue el acto más íntimo y peligroso que había compartido con la criatura. Jade reaccionó. No con violencia, sino con un latigazo reflejo de la cola en el agua, un chapoteo sordo y una leve elevación de la cabeza. Su respiración se hizo audible, una serie de siseos secos que no eran un saludo, sino una advertencia primal. No te acerques.
La anciana se retiró, pero el breve contacto había sellado algo. Había tocado la vida al borde de la muerte, la vulnerabilidad de la fuerza bruta. Fue entonces cuando notó el obstáculo. Un viejo tronco podrido, que servía como tope para la orilla, se había desprendido con la bajada del nivel del agua y se había deslizado, bloqueando completamente la estrecha entrada al punto más profundo del estanque. Ese punto, cavado para el riego por Joaquín, era la única poza que mantenía suficiente profundidad para cubrir a la anaconda. Si no lo movía, Jade no podría sumergirse completamente para completar la muda. Severina sabía que esto era un riesgo suicida. Tendría que entrar al agua baja, fangosa y pestilente, justo al lado de una anaconda de 9 metros, estresada, ciega y hambrienta. El tiempo para la delicadeza había terminado. Regresó a la casa y se armó con la cuerda más gruesa que pudo encontrar y un par de guantes de jardinería. Su monólogo interno se hizo fuerte: esto no es para mí, Joaquín. Es para ella. Es para lo último que me queda de vida. Volvió al estanque. El aire vibraba con la tensión de la naturaleza y de las máquinas distantes. Se detuvo ante la orilla y miró a Jade. Tienes que quedarte quieta, mi niña, le suplicó, las palabras perdiéndose en el denso aire tropical. Solo necesito mover el tronco. Es para ti. Tienes que creerme. Ató un extremo de la cuerda alrededor de su cintura y el otro extremo a su silla de mimbre, creando un ancla improvisada, una medida inútil pero simbólica. Luego, Severina, con dificultad debido a sus rodillas viejas, se metió en el lodo. El cieno frío la atrapó inmediatamente. Era denso, viscoso, y olía a muerte lenta. El agua, apenas por encima de sus tobillos, estaba caliente y turbia. Severina se acercó al tronco, cada paso era una lucha contra la succión del barro. Jade estaba a menos de 4 metros, su cabeza inmóvil, observando el mundo ciego. Severina sentía su presencia como un horno bajo el agua. Si Jade decidía que Severina era una amenaza o, peor aún, una presa, no tendría oportunidad. Joaquín, dame fuerzas, Severina jadeó, inclinándose sobre el tronco. El tronco era pesado y estaba saturado de agua. Los músculos de su espalda protestaron. Su respiración se aceleró. Mientras forcejeaba, habló en voz alta, intentando calmar tanto a la anaconda como a sí misma. Tu padre, Jade, él siempre decía que la naturaleza nos devuelve lo que le damos. Yo te he dado carne, y ahora te estoy dando un escondite. Tienes que honrar eso. Tienes que esperar, por favor. No hay nada más para mí ahora. No hay nada más si tú te vas. Pudo escuchar el siseo más fuerte de Jade. Podría ser advertencia, podría ser dolor. Severina no lo sabía, pero no se detuvo. Empujó con las piernas, sintiendo como el tronco cedía centímetro a centímetro. La cuerda de la silla se tensó ridículamente contra su cintura. Finalmente, con un esfuerzo agonizante y un grito reprimido, el tronco se movió. Se deslizó por el canal lodoso con un ruido sordo, abriendo la entrada a la poza. El agua en la superficie se agitó levemente mientras el flujo natural se restablecía, llenando la parte profunda. Severina se desplomó en el barro, exhausta, pero sintió una punzada de triunfo. Había arriesgado su vida y había ganado el refugio de Jade. Se arrastró fuera del lodo, limpiándose desesperadamente el rostro. Se puso de pie, mirando a Jade, esperando alguna señal de alivio. La anaconda, con la apertura despejada, comenzó a moverse lentamente hacia la poza, su cuerpo sumergiéndose centímetro a centímetro. En ese preciso instante, cuando la tensión de su misión se disolvía en alivio, Severina levantó la vista hacia la cresta de la colina, la misma desde donde Juvenal había dicho que venían las máquinas de Osvaldo. La colina estaba seca y llena de maleza, y nadie debería estar allí. Entonces lo vio. No fue un movimiento, sino un destello cegador de luz reflejada. Un relámpago artificial que golpeó sus ojos. Era el sol, atrapado en un vidrio, un lente. Algo circular, grande, que no pertenecía al paisaje. Un hombre. Un par de prismáticos de alta potencia o el lente de una cámara. La figura, apenas una silueta oscura a la distancia, se movió ligeramente,
como si hubiera terminado su tarea. El brillo desapareció. Severina sintió un frío peor que el del cieno. El terror regresó, pero esta vez, con la claridad de un cristal. La trampa de acero, la pregunta de Juvenal, el drenaje. No eran coincidencias. El secreto había terminado. Osvaldo o uno de sus capangas había estado observando todo, su ritual, la ubicación de Jade, la vulnerabilidad de la anaconda. Habían presenciado el acto de Severina de arriesgar su vida por la criatura. Severina estaba descubierta. Estaba siendo vigilada. El enemigo sabía dónde encontrar a la plaga, y a su protectora, y lo sabían todo. Su corazón latió desbocado contra sus costillas, mientras observaba la silueta que desaparecía lentamente de la colina. El juego había comenzado, y ella no era la única jugadora. Severina no había dormido. Después de ver el destello del lente en la colina y de haber presenciado su propio acto de desesperación, se sentía como una ratona atrapada, no una viuda dueña de su tierra. Había limpiado el lodo seco de sus botas y, con un trapo humedecido en alcohol, había borrado meticulosamente cualquier rastro de cieno en el porche, cerca de la ventana que daba al estanque. Era una tarea inútil, lo sabía. El ojo de Osvaldo ya había visto. El enemigo no estaba fuera, sino en la certeza de la vigilancia. A media mañana, cuando el sol había disuelto la niebla matinal pero no el frío en el alma de Severina, un sonido irrumpió en la quietud de la granja, el motor potente y refinado de un todoterreno de lujo. No era el chirrido inofensivo de Juvenal, era el rugido calculado de la ambición. Severina se puso de pie detrás de la cortina de encaje de la sala de estar. El vehículo era negro, pulido hasta el exceso, un objeto alienígena en su camino de grava. Se detuvo con una pausa dramática, y de él salió Osvaldo. El promotor inmobiliario era un hombre de unos 50 años, vestido con lino claro impecable. No tenía el aspecto de un cazador furtivo de pantano, parecía más bien un cirujano o un político en campaña. Su barba estaba perfectamente recortada, y llevaba gafas de sol de diseñador que ocultaban su mirada. Irradiaba un aura de poder silencioso que desentonaba con el paisaje. Severina lo odió al instante. Odió el olor a colonia cara que precedía sus pasos, un aroma químico que intentaba dominar los olores genuinos de la tierra y la humedad. Osvaldo caminó hacia la casa, deteniéndose justo en el porche para limpiarse las suelas en el felpudo con un gesto de repugnancia apenas disimulado. Dona Severina. Qué placer verla tan bien. Soy Osvaldo Ramos. Le envié una carta la semana pasada. Severina abrió la puerta, sosteniéndose firmemente del marco. Su vestimenta era su armadura, un vestido de algodón sencillo, gastado pero limpio, y su rostro llevaba la severidad innegociable de la ancianidad. Sé quién es. Y sé lo que quiere, señor Ramos. Mi tierra no está en venta. Osvaldo sonrió, un gesto que no llegaba a sus ojos. Permítame disentir, dona. Todo tiene un precio. Y yo he venido a hablar de los hechos. ¿Podemos pasar? El sol es implacable. Severina dudó, pero sabía que un rechazo total solo lo enfurecería. Si quería una confrontación, sería en sus términos. Pase. Pero no se siente. No tengo tiempo para visitas largas. Osvaldo entró en la sala, sus ojos escaneando el espacio con la rapidez de un inversor evaluando un activo ruinoso. Notó el polvo sobre los muebles cubiertos con sábanas blancas, el retrato de Joaquín sobre la chimenea, y la austera soledad que impregnaba el ambiente. Una hermosa propiedad. Mucho potencial. Pero, seamos honestos, el mantenimiento debe ser una carga. Especialmente con el problema del agua. Severina se cruzó de brazos. ¿Problema del agua? Sí. El drenaje. Los humedales son un desastre ecológico. Y francamente, no son seguros. Mi proyecto está diseñado para sanear el área. Deshacerse de las zonas problemáticas. Eliminar los inconvenientes. Osvaldo se acercó casualmente a la ventana que daba a la parte trasera de la casa, donde, más allá de la cocina, se veía el estanque reducido y fangoso. Su tono se volvió grave y bajo. Verá, dona Severina.
Los pantanos atraen plagas. Animales grandes. Caimanes, jabalíes, anacondas. Y cuanto más grande es el animal, más grande es la amenaza y, por supuesto, más grande es el inconveniente para el desarrollo. La anciana sintió un escalofrío seco. Este era el golpe. Sabía. No solo sabía, sino que lo decía con una calma que implicaba que la vida de Jade no era más que un molesto trámite. Aquí no hay más inconveniente que un hombre que intenta forzar a una viuda. Mis gallinas están seguras. Mis perros también. Osvaldo se encogió de hombros, con una elegancia irritante. No hablo de sus perros, dona. Hablo de una fuerza mayor. Los animales grandes, a veces, necesitan ser reubicados. Y reubicar algo de ese tamaño puede ser muy, muy peligroso. Tanto para el animal, si se hace sin la debida pericia, como para la persona que lo está ocultando. Severina sintió la bilis subirle por la garganta. Él no había dicho 9 metros, pero el tono de su voz contenía el peso de la criatura. Usted no tiene nada que ver con mis animales. Esta es propiedad privada. Osvaldo se rió suavemente. Sacó un sobre grueso de su bolsillo y lo colocó sobre una mesita auxiliar. Esta es una oferta muy generosa, dona. Es suficiente para que usted se mude a la ciudad, a una casa cómoda, lejos de esta humedad y de estos peligros. Piénselo. La suma compensa cualquier apego emocional a esta tierra. Acepte, y yo me encargaré de la limpieza del estanque de forma discreta. Severina estaba a punto de tomar el sobre y romperlo en su rostro, cuando un movimiento inesperado en el rabillo de su ojo la paralizó. La cocina, que se veía a través del arco de la sala de estar, tenía una ventana de guillotina grande y sucia que daba directamente al estanque. Y detrás de esa ventana, surgiendo del lodo expuesto, estaba la cabeza de Jade. La anaconda, aún ciega por la muda, no estaba cazando, estaba buscando. El sonido profundo y constante del motor de Osvaldo, la vibración agresiva y desconocida en su territorio, la había activado. Pero, en lugar de retirarse o atacar, su instinto la había guiado hacia la fuente de la vibración segura, Severina. Jade estaba a menos de 1 metro del vidrio. Su cabeza triangular era inmensa. Severina podía ver el azul lechoso de sus ojos, la tensión de sus músculos bajo la piel opaca. El miedo absoluto la golpeó, no por ella, sino porque la vida de Jade pendía de un delgado cristal. Si Jade, confundida o estresada, golpeaba el vidrio, Osvaldo tendría la prueba irrefutable, una vista que haría que cualquier oferta fuera irrelevante. Severina tuvo que hablar, forzando la calma, una máscara de indiferencia sobre el terror. No necesito su dinero, señor Ramos. Esta granja es mi vida. Y los peligros, he vivido aquí toda mi vida. No me asusta la naturaleza. Osvaldo, que estaba de espaldas al estanque, se giró para mirarla, notando el brillo febril en los ojos de la anciana. Usted está muy tensa, Severina. ¿Es el calor? Severina, sin poder apartar la mirada del reflejo colosal y opaco en el cristal, hizo un gesto vago con la mano. Es mi viejo perro, Zeus. Lo dejé suelto esta mañana y siempre es un fastidio cuando hay extraños cerca. Se pone agresivo. ¿Zeus? El vecino mencionó un perro grande. Severina sonrió, una mueca seca. Un gigante. Un verdadero monstruo. Siempre cerca del estanque. Le encanta el barro. Mientras Severina desviaba la atención con el pretexto de un perro inexistente, Jade se movió. No era un ataque. Era una inmersión lenta y silenciosa, una retirada. Había sentido la proximidad de la anciana, la vibración familiar de su voz, y, satisfecha, se deslizó de nuevo hacia la oscuridad lodosa de la poza que Severina le había despejado. El aire que exhaló la anaconda dejó una línea de condensación y una mancha de barro húmedo en la esquina inferior del marco de la ventana de la cocina. Osvaldo no vio nada. No se dio la vuelta lo suficientemente rápido, y la luz opaca del día, combinada con la suciedad del vidrio, ocultó el movimiento. Bien, Severina. Si el dinero no es suficiente, quizás la ley sí lo sea. Hay regulaciones. Estaré en contacto.
Se dirigió a la puerta, su frustración palpable en la rigidez de su espalda. Severina se sintió vencedora. Lo había logrado. Había despistado al depredador y salvado la vida de Jade por unos segundos de engaño. Osvaldo se detuvo en el marco de la puerta. Se inclinó, supuestamente para revisar sus cordones de cuero pulido, y se enderezó. Tenga un buen día, dona Severina. Y cuide a su monstruo. A veces, las cosas que amamos son las que nos traicionan. Se fue sin mirar atrás, subió a su todoterreno y se fue con el mismo rugido presuntuoso. Severina cerró la puerta de golpe, su corazón latiendo tan fuerte que creía que se le saldría del pecho. Cayó sobre una silla, respirando con dificultad. Luego, su mirada se dirigió al marco de la puerta donde Osvaldo se había detenido. No había visto nada al principio. Pero cuando se acercó para cerrar la puerta con llave, notó un objeto extraño. Pegado discretamente bajo el marco de madera, camuflado con un poco de cera oscura y suciedad, había un pequeño disco de metal y plástico, no más grande que una moneda. Un rastreador GPS. Osvaldo no había venido a negociar, había venido a marcar la casa. El aire se escapó de los pulmones de Severina. El terror regresó, multiplicado. Se agachó, arrancó el dispositivo con las uñas rotas y lo lanzó al suelo. Pero el horror no terminó ahí. Al levantarse, sus ojos se posaron en la ventana de la cocina, justo donde Jade había estado. La anaconda había desaparecido, pero la mancha que había dejado sobre el vidrio, donde había estado su aliento, había goteado por el marco de madera. Y en la esquina del porche, justo donde Osvaldo se había inclinado para simular atarse el zapato, había un tenue, pero inconfundible, rastro de lodo fresco. No era una huella de bota. Era una línea viscosa, densa, que solo podía ser causada por el arrastre de una piel mojada y masiva. Un rastro dejado en el momento de la retirada. Osvaldo no solo había marcado la casa. Osvaldo había visto el rastro. Sabía que la plaga estaba peligrosamente cerca. Sabía el tamaño. Estaban acorraladas, y el juego de Severina había fracasado. La noche que siguió a la visita de Osvaldo no trajo consigo el sosiego de la oscuridad, sino una claridad de propósito brutal. El diminuto rastreador GPS que Severina había aplastado bajo el talón de su bota de goma, y la línea viscosa del lodo de Jade que Osvaldo había visto en el porche, eran pruebas irrefutables. Ya no se trataba de una disputa por tierras, era una caza. Y Severina, la guardiana de su propia soledad y del secreto de Joaquín, debía mover la presa antes de que el cazador regresara. La muda de Jade, que había comenzado a desprenderse en tiras opacas, era el factor más apremiante. Aunque la anaconda había encontrado un refugio temporal en la poza despejada, el drenaje continuo de Osvaldo garantizaba que, en cuestión de días, hasta ese último santuario se convertiría en un fango seco y mortal. El plan de Severina, concebido con la lucidez de la desesperación, era un disparate suicida: trasladar a una criatura de 9 metros, estresada y casi ciega, a través de medio kilómetro de campo abierto hasta el único pantano que aún no había sido contaminado o reclamado por el promotor. Para lograrlo, tendría que cruzar la esquina de la propiedad de Osvaldo. Severina se armó con las reliquias de Joaquín. Desempolvó el viejo tractor Massey Ferguson, el motor rugiendo con una tos seca y ronca, como un anciano protestando. Enganchó el cable de remolque más fuerte a la parte trasera, y guardó en la caja una vieja linterna de queroseno, un par de guantes de trabajo reforzados y, crucialmente, la cubeta de metal con los restos de un carpincho que había sacrificado la tarde anterior. El alimento era la llave, la única forma de persuasión que Jade entendía. Esperó hasta la medianoche, cuando incluso el zumbido de las bombas de drenaje de Osvaldo se había silenciado. El cielo era una cúpula negra bordada de estrellas, y la luna creciente arrojaba una luz fantasmagórica sobre el estanque, transformando el barro secado en un mosaico plateado. Se acercó a la orilla del estanque, sintiendo la succión fría y pesada del lodo bajo sus botas. Jade no se movió. Estaba sumergida en el hueco, su presencia solo indicada por una tenue onda en el agua oscura y el olor a almizcle de serpiente y descomposición. Severina dejó la cubeta con la carne a una distancia segura, encendió la linterna de queroseno y la colocó sobre un toco. La luz parpadeante bailó sobre el agua, creando sombras monstruosas y dinámicas,
una iluminación digna de la misión que estaba a punto de emprender. Jade, mi amor. El tiempo se acabó, susurró Severina, su voz se sentía inmensamente pequeña en la inmensidad de la noche. Tienes que moverte. Te están buscando. El hombre de la colonia, él no te quiere aquí. Lentamente, Severina desdobló el cable de remolque. No podía atar a Jade, sería una sentencia de muerte para ambos. En cambio, enrolló el extremo del cable y lo arrastró suavemente por el borde del agua, golpeando las piedras con un ritmo constante. Era un sonido deliberado, una vibración que Jade reconocía como el pulso de la anciana, pero con una nueva textura, una orden. Jade, ciega y furiosa por el proceso de muda, respondió con un siseo fuerte, un silbido bajo y seco que hizo que Severina se estremeciera. Pero la anciana perseveró. Tomó el carpincho de la cubeta y lo arrastró por el barro hacia el camino de grava, a unos 10 metros. El olor a sangre caliente sobre el cieno frío de la noche fue el cebo. Jade emergió. No fue un ascenso suave, sino una fuerza iracunda y lenta, un músculo en forma de cuña que se elevaba por encima del nivel del agua. La vieja piel colgaba en jirones, el color era enfermizo, pero la potencia subyacente era aterradora. Severina retrocedió, su corazón en la boca. Vio cómo la anaconda se arrastraba hacia la carne, su cuerpo deslizando la capa exterior de piel contra la superficie rugosa de la arcilla seca. Engulló la carne rápidamente, un movimiento frenético inusual, una señal de su estrés. Entonces, Severina comenzó la marcha. Corrió de vuelta al tractor, arrancó el motor y condujo despacio, muy despacio, arrastrando el siguiente trozo de carne con el cable de remolque. El motor vibraba, un trueno de metal y gasolina, pero la anciana lo usaba como un faro sónico, un rastro de olor y sonido a seguir. El proceso fue una agonía de voluntad y esfuerzo físico. Severina avanzaba unos 10 metros, detenía el tractor, corría hacia atrás bajo la luz de la luna, y usaba su machete para cortar las ramas gruesas y la maleza espinosa que obstruían el paso. Luego, arrojaba la siguiente porción de carne. Cada avance era una prueba. Jade era una criatura de hábito, cada metro fuera de su territorio conocido era una ofensa a su instinto. A veces se detenía, enrollándose, y Severina tenía que esperar, hablando en voz baja sobre la potencia del motor, sobre el camino que debían tomar. Vamos, mi niña. Es un lugar mejor. Más agua. Vamos, grandulona. Suplicaba, su voz casi desgarrada. El olor a tierra mojada era abrumador. El cieno, revuelto por las botas de Severina y el cuerpo de Jade, desprendía un hedor a sulfuro y vida muerta. El sonido de las escamas raspando la hierba mojada y la grava del camino era un susurro constante, un ruido áspero que Severina nunca olvidaría. Sentía que cada músculo de su cuerpo protestaba, el esfuerzo la hacía temblar, y los mosquitos, atraídos por el sudor y la humedad, la picaban sin piedad. Pero no podía parar. Después de lo que pareció una eternidad, habían recorrido casi 200 metros, acercándose a la línea de árboles que marcaba la frontera con la propiedad drenada de Osvaldo. El aire aquí era diferente, había menos olor a vida y más a aceite de motor y a tierra volteada. Severina se detuvo. Estaba exhausta. Miró hacia atrás. Jade se había detenido. No estaba comiendo, sino simplemente reposando, su inmensidad absorbiendo la noche. Y entonces, ocurrió. No fue una visión, sino un entendimiento puro, un sentido compartido de supervivencia. Severina no gritó, no suplicó. Simplemente se sentó en el asiento del tractor y miró fijamente la silueta de Jade bajo la luna. Y por un instante, sintió que la anaconda la estaba mirando de vuelta, a pesar de su ceguera. Entonces, Jade se movió. No hacia el último trozo de carne, sino en la dirección de la valla que Severina había despejado. Era lento, laborioso, pero era un movimiento de aceptación, una sumisión al plan de la anciana. La anaconda se deslizó sobre la cerca caída que Severina había derribado y entró en la propiedad de Osvaldo, su destino final. Severina sintió una oleada de triunfo, la primera victoria real contra el vacío y contra Osvaldo. Pero la victoria fue fugaz. Apenas Jade había avanzado 20 metros sobre el terreno seco y accidentado, un sonido distinto rompió el silencio de la noche, el motor de un vehículo.
No era el rugido pesado del todoterreno de Osvaldo, sino el zumbido más ligero y rápido de un buggy de vigilancia, el sonido acercándose rápidamente por el camino de acceso lateral. No, no, no. Severina jadeó, su voz un murmullo roto. Osvaldo había regresado. O alguien que trabajaba para él. Severina apagó el motor del tractor. La oscuridad se hizo instantánea, solo interrumpida por la linterna. El sonido del motor del buggy se acercaba. Necesitaban esconderse, y rápido. Vio el único lugar posible. Un viejo canal de drenaje, abandonado y estrecho, excavado hacía décadas por Joaquín. Era solo una zanja profunda, pero estaba llena de maleza y oscuridad. Severina corrió hacia Jade, batiendo sus manos contra las escamas de la anaconda. Aquí, Jade. ¿El canal? Tienes que ir allí. El instinto de pánico de la anaconda era palpable. Se agitó, su cuerpo macizo se levantó parcialmente del suelo, siseando con una fuerza renovada, ciega y furiosa por la amenaza que se acercaba. El sonido del motor ahora era cercano, los faros del vehículo ya eran visibles, barriendo el horizonte. Severina tuvo que empujar. Se arrojó contra el cuerpo de la anaconda con la fuerza que no sabía que le quedaba, gritando órdenes silenciosas. La criatura cedió, su masa volcánica se deslizó hacia la estrecha zanja. Pero el canal no fue cavado para una criatura de 9 metros. Las paredes eran de arcilla seca y desmoronadiza. Jade se deslizó en el canal, pero su cuerpo era demasiado grueso, demasiado musculoso. Se encajó. Severina escuchó un ruido espantoso. No un siseo, sino el sonido de la arcilla rompiéndose y el rasgado seco de algo más. Jade se había atascado a la altura de su parte media, forzando la salida. Con un movimiento final, desesperado e inmenso, la anaconda logró liberarse del estrangulamiento de la zanja, pero a un costo terrible. Severina sintió el aleteo frío del peligro, mientras el vehículo de Osvaldo pasaba a toda velocidad por el camino lateral, su foco barriendo el campo, sin detectar el tractor apagado. El buggy se alejó. El silencio regresó, pero era un silencio roto, un silencio que olía a sangre. Jade había escapado de la zanja y había desaparecido en la oscuridad de la densa maleza, moviéndose con una urgencia que Severina nunca le había visto. La anciana se quedó allí, congelada, el barro hasta las rodillas, escuchando solo su respiración hiperventilada. Había perdido a Jade. La criatura se había ido, herida y asustada, a la inmensidad hostil. Severina regresó a la granja, su mente entumecida por el fracaso. Limpió el barro y esperó el amanecer. Había una culpa hiriente en su pecho, ella la había forzado a salir, ella la había expuesto. El sol se levantó con un color cobrizo y cruel, revelando la desolación de su estanque. Severina se arrastró de regreso a la orilla. Jade no estaba allí. El estanque estaba vacío y fangoso. La anciana se dejó caer de rodillas, el dolor de la pérdida era una presencia física, peor que el vacío de la muerte de Joaquín. Y entonces, lo vio. En el borde fangoso de la orilla, a unos metros de donde el cuerpo de Jade se había sumergido horas antes, había una mancha oscura. No era lodo. Era una huella, una perturbación en el cieno. Y junto a ella, una línea viscosa y gruesa que se dirigía hacia el agua. Era un trozo de piel de anaconda, rasgado y sangrante, no del proceso de muda, sino de una herida profunda. Y al final de esa línea, en la orilla, una mancha masiva de escamas húmedas, gruesas como un puño. No era el cuerpo entero, era la cola. La cola ensangrentada y herida de Jade. Severina se acercó, la mano temblándole. La anaconda no estaba en el estanque. Solo la cola. La criatura había regresado, no para esconderse, sino para dejar un rastro, una señal de su herida, un ruego silencioso de ayuda, justo donde la anciana sabría qué buscar. El escape había sido un fracaso, pero la conexión entre ellas se había intensificado en el trauma. Jade estaba viva, herida, y había regresado a Severina en busca de asilo. El amanecer de color cobrizo sobre el estanque vacío se sentía como una burla cruel. Severina no lloró, la pérdida era un lujo que ya no podía permitirse. El fracaso del escape se había sublimado en la certeza de la emergencia.
Jade no se había ido, había dejado una prueba de su herida, un rastro masivo y ensangrentado de escamas en la orilla del fango. No era la huida de un monstruo, sino la súplica silenciosa de una criatura que reconocía a su guardiana. La anaconda había expuesto su vulnerabilidad, y Severina entendió la regla no escrita: la confianza de la bestia la había convertido en su sanadora. El dilema lacerante de la anciana se disolvió ante el hecho. Ya no sopesaba el riesgo de ocultar a un depredador, sopesaba la culpa de dejar morir al último vestigio de vida significativa que le quedaba. La elección fue brutal en su simplicidad: si Jade moría, Severina se hundiría con ella en el estanque de cieno. El vínculo ganó. Severina se movió con la eficiencia seca de la desesperación. Dejó la cola sangrante y herida, una prueba demasiado peligrosa para tocarla o moverla, y se dirigió al viejo cobertizo de madera que se erigía junto a la pared trasera de la casa. El cobertizo, usado por Joaquín para almacenar leña y aperos viejos, era pequeño, sucio y tenía un piso de tierra. No era seguro, pero su proximidad a la casa significaba que Severina podría atenderla sin aventurarse de nuevo al campo abierto vigilado por Osvaldo. En el botiquín veterinario de Joaquín, encontró lo que necesitaba: un frasco de yodo diluido, vendas de tela gruesa y un ungüento antibiótico de color amarillo intenso, destinado a curar las pezuñas del ganado. Tomó la linterna de queroseno y una colcha vieja. La tarea de localizar a Jade fue sorprendentemente fácil. La anaconda herida no había ido lejos. Había regresado al único lugar donde el olor de la anciana era más fuerte y donde el calor residual del hogar ofrecía un consuelo. La encontró en la densa maleza, detrás del cobertizo, enrollada con una quietud poco habitual. La herida era grave, una laceración limpia y profunda, causada cuando forzó el paso a través del estrecho canal de drenaje de arcilla seca. Se extendía por la parte inferior y media de su cuerpo, un corte brutal que la estaba dejando seca y expuesta a la infección. «Oh, mi amor, mi niña», Severina sollozó, un sonido seco que no era llanto sino pena contenida. La anaconda estaba en un trance de dolor y vulnerabilidad. No siseó, no se agitó. Cuando Severina se arrodilló, el cuerpo masivo de Jade tembló, una vibración subterránea que Severina sintió en sus propias rodillas. Era la anaconda, el poder primigenio, pidiendo asilo. El primer paso fue el más audaz. Severina tuvo que guiarla hasta el cobertizo. Comenzó el ritual con el carpincho restante, pero esta vez, la anaconda apenas comió. El dolor era más grande que el hambre. Severina tuvo que hacer lo impensable: se puso detrás de la cabeza de Jade y comenzó a empujarla, aplicando una presión suave pero firme sobre la parte ilesa. El olor a almizcle de serpiente, almizcle de muda y, ahora, almizcle de sangre, era abrumador. Metro a metro, la anaconda cedió a la voluntad de la anciana. Era un músculo pesado, frío y resistente, pero al mismo tiempo dócil. Finalmente, la cabeza de Jade se deslizó hacia el umbral del cobertizo, y su inmensidad ocupó el espacio oscuro, llenándolo por completo. La curación fue un baile de confianza y riesgo, la escena más íntima y peligrosa de su relación. La luz parpadeante de la linterna de queroseno arrojaba sombras grotescas sobre las herramientas colgadas. Severina humedeció un trapo con yodo y comenzó a limpiar la herida. Para hacer esto, tuvo que tocar directamente la piel lacerada, sintiendo la carne caliente y blanda bajo las escamas rasgadas. Jade se movió solo una vez, un espasmo convulsivo de dolor, y Severina detuvo su mano, susurrando: «Estoy aquí. Soy yo. Tu anciana. Tienes que dejarme». Milagrosamente, Jade cedió. Parecía entender el propósito del ardor del yodo. Mientras Severina aplicaba el ungüento y luego envolvía la parte lesionada con las vendas gruesas, una tarea ardua que requería rodear el torso de la anaconda como un tronco, Severina sintió el pulso lento y pesado de la criatura. Era un ritmo de vida que solo podía compararse con la respiración del planeta. La criatura, normalmente la personificación de la fuerza desapasionada, estaba ahora expuesta y dependiente, buscando calor y seguridad en la oscuridad. Severina ya no era solo la proveedora de alimento, era el refugio, el único muro entre la vida de Jade y el acero de Osvaldo. Severina pasó toda la mañana en una vigilia febril. Reforzó la puerta del cobertizo con una viga, un gesto patético, pero necesario. Dejó un tazón de agua limpia.
Cuando se retiró a la casa para preparar algo de comer, el olor a carne y a yodo se había adherido a su propia piel. El olor a jabón y café la trajo de vuelta a la realidad. Miró por la ventana y vio el cambio. El sol cobrizo había sido tragado por un cielo de un color púrpura oscuro, casi negro. Las nubes se movían con una prisa antinatural, rasgando la calma de la tarde. El viento, inicialmente un susurro, se convirtió en un lamento que azotaba los árboles y las persianas rotas. Una tormenta tropical violenta se acercaba. Severina sintió una oleada de alivio al principio. Una tormenta así mantendría a Osvaldo y sus bujíes de vigilancia lejos de la granja. Pero el alivio fue reemplazado rápidamente por el pánico. El cobertizo no estaba diseñado para resistir un diluvio. La lluvia comenzó como un tamborileo suave, luego escaló rápidamente a un estruendo ensordecedor, una cortina líquida que borraba el horizonte. El sonido del viento era un rugido constante en los aleros de la casa. Severina se apresuró a encender la estufa de leña en la cocina, buscando el calor y la luz en medio de la oscuridad antinatural. El agua comenzó a colarse por todas partes. El olor a moho, a humedad estancada y a madera vieja se hizo abrumador en la cocina. El piso de tablones crujía y se quejaba bajo el asalto de la tormenta. Severina se dio cuenta con horror de que el cobertizo no solo estaba inundado, la presión del agua, combinada con la tierra empapada, comenzaba a amenazar la integridad estructural de la casa. La pared que separaba la cocina del cobertizo era el punto más débil de la vieja osamenta de la granja. Era una pared construida con adobe y ladrillos viejos, con una zona que Joaquín había prometido reparar después de una inundación hacía 20 años, y que había olvidado. Ahora, el agua, el viento, y la presión del barro se concentraban en ese punto. Severina escuchaba los ruidos que venían del cobertizo, más allá del rugido del aguacero. Había un chapoteo grave, un sonido de algo inmensamente pesado moviéndose en el lodo. Jade se estaba agitando, el terror a la inundación superando el dolor de su herida. «Cálmate, niña, cálmate». Severina gritó, su voz apenas audible sobre el trueno que hacía vibrar el vidrio de la ventana. Entonces, el sonido que vino no fue el del clima. Fue un estruendo distinto, un ruido de la destrucción de la materia. No fue trueno, sino un crujido seco y violento de la madera astillándose y el roce granulado de los ladrillos colapsando. La pared del cobertizo había cedido. La fuerza de la tormenta, el lodo empujando, la vibración de una anaconda en pánico, todo había encontrado el punto débil. Severina sintió el golpe sordo en el piso de la cocina, una sacudida que hizo caer un plato de la estantería. Se quedó paralizada junto a la estufa, su corazón golpeando como un tambor de guerra. El sonido de la lluvia se hizo más fuerte. Ahora entraba agua en la cocina, un chorro sucio y marrón que venía del rincón de la pared. Severina se atrevió a girar la linterna de queroseno hacia el rincón. El agujero no era grande, pero era profundo. La madera estaba rota, el adobe se había desmoronado, dejando una brecha oscura y húmeda, lo suficientemente grande para... No terminó el pensamiento. El aire en la cocina se hizo más pesado, más caliente, con el almizcle denso de la anaconda. La luz de la linterna parpadeó sobre una forma que se movía en la oscuridad del agujero. Y luego, emergió. Lenta, inevitable, como si la pared misma estuviera dando a luz a la oscuridad. La cabeza colosal de Jade, aún con los ojos opacos de la muda, salió por la brecha de la cocina, seguida por un trozo de cuerpo grueso y húmedo. No venía en ataque, sino en busca del calor de la estufa, la luz de la linterna, y el pulso seguro de la anciana. La anaconda había invadido el último santuario de Severina. Jade estaba dentro de la casa. Su cabeza se elevó, y sus ojos ciegos se fijaron en la figura temblorosa de Severina, buscando refugio. El vínculo había llevado a la bestia a la cocina, y el techo de la vieja granja se había convertido en el último y más peligroso asilo del Amazonas. La aparición de Jade a través de la pared no fue un acto de invasión, sino la irrupción de la necesidad más elemental. El rostro de Severina, iluminado por el tembloroso fulgor del queroseno, reflejaba por un instante el pánico ancestral ante lo salvaje, antes de que el vínculo forjado en meses de silencio y dependencia tomara el control de sus nervios. La anaconda no siseó, su gran cabeza, húmeda y cubierta de barro,
se posó en el suelo de tablones viejos con un sonido de succión pastosa, como un enorme apéndice que busca un punto de apoyo firme. El resto de su cuerpo, un cilindro de músculo moteado y vendado, luchaba por pasar por la estrecha brecha, empujado por el agua y la tierra que se filtraban del exterior. La cocina, corazón del hogar de Severina y única fuente de calor en la tormenta, se había convertido en un santuario profano. El aire se saturó de la trinidad olfativa de su desesperación, el humo dulce de la leña, el penetrante yodo del ungüento y el olor terroso, almizclado y ligeramente metálico de la anaconda. Severina no se movió hacia atrás, sino hacia adelante. No podía permitir que la criatura se agitara más, que ampliara la brecha o que se asustara y destrozara la única habitación intacta de la casa. Con manos sorprendentemente firmes para su edad, dejó la linterna sobre la mesa y tomó la escoba, no para ahuyentar, sino para manipular. Empezó a barrer con energía el lodo y los restos de ladrillo desmoronado que Jade había arrastrado. Cada metro de cuerpo que se deslizaba hacia adentro era una tonelada de responsabilidad que se instalaba en su vida. «Ya estás adentro, niña», murmuró, su voz rasposa cortando el rugido del viento. «El cobertizo no te merecía». Jade se extendió a lo largo de la pared, ocupando la mitad del espacio de la cocina. Su inmensidad, que antes se sentía aterradora en el exterior, ahora, bajo el techo, era palpable, opresiva. Severina tuvo que moverse alrededor del cuerpo segmentado de la serpiente, lidiando con su presencia como si fuera un mueble gigantesco e inamovible que había decidido instalarse en el peor momento. El calor de la estufa de leña era crucial. Severina sabía que una anaconda herida necesita calor para que su metabolismo funcione y pueda combatir la infección. La proximidad de Jade al fuego no era casualidad, era un instinto que la anaconda compartía con cualquier ser vivo: buscar refugio. Severina pasó las horas siguientes en un estado de vigilia tensa y actividad febril. Selló provisionalmente la brecha con tablas sueltas y trapos viejos, empapados en grasa para intentar repeler el agua. Limpió el rastro de lodo y sangre, recogiendo meticulosamente cada escama suelta y cada gota de barro para borrar toda evidencia de la invasión. La anaconda, por su parte, se mantuvo inmóvil, un tótem viviente. Sus movimientos eran mínimos, solo la respiración lenta, un suave y rítmico alzarse y caer del torso que parecía imitar la marea de la tormenta. Cuando el reloj de péndulo en el salón dio la medianoche, Severina se permitió un breve descanso. Se sentó en un taburete, a pocos metros de la cabeza de Jade. El vendaje, aplicado hacía horas, mostraba una mancha ligera, señal de que la herida aún supuraba, pero la hinchazón parecía haber disminuido levemente. Severina preparó una infusión de hierbas calientes, sintiendo como el líquido le quemaba la garganta y le devolvía algo de la calidez que había perdido. En ese momento, en la oscuridad, con la tormenta bramando y la criatura más peligrosa de la selva a sus pies, Severina sintió una paz perversa. Ya no había dudas, ni decisiones pendientes, solo la cruda realidad de la supervivencia mutua. El ritual de curación se reanudó poco antes del amanecer. Bajo la luz tenue de la linterna, Severina desarmó el vendaje, aplicó más yodo y una nueva capa del ungüento amarillo. La piel alrededor de la herida estaba tensa, pero no presentaba el brillo infeccioso que temía. El trabajo de Severina había surtido efecto. Jade respondió a la atención con un sutil movimiento de su cabeza, un leve apoyo de su mentón en el suelo, que Severina interpretó como una muestra de aguante, de entendimiento. El amanecer llegó, pero no con la promesa de sol, sino con un silencio atronador. El viento había cesado por completo, dejando un vacío acústico que era casi más aterrador que el rugido de la tormenta. Severina se acercó a la ventana para atisbar el exterior. La visión era desoladora. La tormenta no había sido una simple lluvia, había sido un azote tropical. El estanque, lejos de estar seco, ahora era un gigantesco cráter lleno de agua turbia y escombros. La orilla donde Severina había encontrado la cola herida estaba completamente devastada, el barro removido, las plantas arrancadas. Las huellas de Jade habían sido borradas, pero la propia violencia del paisaje contaba una historia. Grandes ramas de árboles caídos y basura flotaban, y el camino de tierra que conducía a la granja era ahora un río de cieno. Esa destrucción, si bien había limpiado las huellas, había dejado al descubierto algo peor: la vulnerabilidad de la granja. El cobertizo ahora no era más que un montón de madera rota y tierra.
El granero estaba visiblemente dañado. La granja, en su aislamiento, gritaba su precariedad al mundo. Severina sabía que Osvaldo volvería. Lo sabía por la forma en que el aire se sentía cargado, por la insistencia de la naturaleza en terminar lo que el hombre había empezado. Un cazador como él no se daría por vencido por una simple tormenta. Osvaldo no buscaba solo a una anaconda, sino la confirmación de su propia astucia. Y de hecho, en la distancia, a través de la neblina que se levantaba de la tierra recalentada, Severina vio el primer indicio de su regreso. No era el baggy ruidoso, sino una figura a pie que avanzaba con paso resuelto, sorteando los obstáculos del camino inundado. Osvaldo. Venía preparado, con ropa de campo pesada y un rifle cruzado sobre el hombro. Severina se retiró silenciosamente de la ventana. Tenía minutos, quizás una hora antes de que él estuviera lo suficientemente cerca para observar los detalles de la casa. Su mirada cayó sobre la brecha en la pared de la cocina, todavía visiblemente parchada. Osvaldo era agudo, vería el daño reciente, el parche improvisado. Y lo que vería sería lo que ya sospechaba, que algo inmenso había entrado en la casa. La urgencia del peligro externo se fusionó con la calidez de la cocina. Severina se dirigió a un viejo armario de cedro que Joaquín había usado para guardar las especias y las legumbres, y lo empujó con esfuerzo, centímetro a centímetro, hasta que cubrió la brecha rota. El armario era pesado y lleno de cosas, no ocultaría la grieta, pero la disfrazaría, la haría parecer un daño viejo de la tormenta. Era una ofrenda a la ilusión, una mentira de madera. Con la brecha disimulada, Severina se volvió hacia Jade. La anaconda, ya al tanto del cambio de ambiente, había reducido su respiración a un suspiro apenas perceptible. Parecía haberse fundido con la sombra de la pared. Severina se acercó y colocó su mano, ahora manchada de yodo y barro, sobre el cuerpo grueso y frío. No era un gesto de cariño en el sentido humano, sino una transferencia de voluntad, de firmeza. Él viene, susurró Severina en el silencio de la cocina. Lo sé. No hagas ruido, por favor, no te muevas. Ya casi estás curada. Confía en mí, como yo confío en ti. Y mientras la amenaza de Osvaldo se acercaba a través del lodo y la devastación, Severina se quedó allí, en el corazón de su refugio invadido. Se sentó en el taburete y observó la criatura, el último de su estirpe. La luz del sol, abriéndose paso finalmente a través de las nubes rotas, proyectó un rayo dorado que cayó sobre las escamas oscuras de Jade. Por un momento fugaz, la anaconda brilló con una belleza primitiva, un arco iris sobre el fango. El pulso lento y constante de Jade bajo su mano se hizo el único latido coherente en el mundo destrozado. La calma era una manta fina y traicionera sobre la inminencia de la cacería final. Severina había cruzado el umbral, ya no era la dueña, sino la guardiana de un secreto de vida o muerte. Y el cazador estaba a solo unos cientos de metros. El sonido de los pasos de Osvaldo sobre la tierra saturada fue lo primero que anunció su llegada, un ruido pastoso, rítmico, más parecido al de un animal grande que al de un hombre que camina. Severina sintió el golpe sordo de su corazón contra su caja torácica, un tamborileo que luchaba por no ser más fuerte que el silencio absoluto que emanaba de Jade, justo detrás del armario de cedro. El rayo de sol que antes había iluminado las escamas de la anaconda ahora solo proyectaba la sombra masiva del mueble sobre el suelo de madera. Se obligó a reanudar una actividad doméstica. Encendió la radio, dejando un hilo musical bajo y distorsionado llenar el vacío acústico. Luego, con una lentitud deliberada, se sirvió un café de la estufa, permitiendo que el calor de la taza le anclara la mano. Justo cuando se llevaba la taza a los labios, la figura de Osvaldo emergió del telón de la neblina, un perfil oscuro y ancho que se detuvo bruscamente al pie de las escaleras de la casa. Buenos días, Severina. La voz de Osvaldo no era agresiva, sino medida, profesional. Un tono de oficial que investiga un accidente. Para ti serán buenos, Osvaldo. Para mí, la tormenta se ha llevado lo poco que me quedaba en el cobertizo, respondió ella, sin asomarse del todo, manteniendo la puerta entreabierta como un escudo precario. Osvaldo subió los escalones con 2 zancadas. Su ropa de campo, oscura y resistente, estaba cubierta de una capa uniforme de barro húmedo hasta las rodillas. Sus ojos, sin embargo, estaban limpios y alertas,
moviéndose constantemente, absorbiendo cada detalle del exterior. Pasó de largo la figura de Severina para evaluar el daño de la tormenta. Miró el camino inundado, el estanque turbio, y luego se centró en la casa. El viento fue fuerte. ¿Ha tenido problemas por aquí?, preguntó, y la palabra, problemas, resonó con un doble sentido que heló la sangre de Severina. Perdí media docena de gallinas que no pude meter a tiempo. Y el techo del cobertizo, como puedes ver. ¿A qué viene esta visita, Osvaldo? Si es por el estanque, no hay nada que ver. Osvaldo se acercó al borde de la entrada, limpiando la suela de sus botas contra la alfombrilla empapada. El rifle que llevaba, un arma potente y bien cuidada, no era de caza deportiva, era una herramienta de trabajo letal. Vine por el rastro. La tormenta ha borrado casi todo, pero no lo suficiente. Un animal de ese tamaño deja marcas que la lluvia no puede borrar del todo. Dejó algo más que tierra removida. Dejó un aroma. Severina notó la pausa calculada. El hombre no era solo un cazador, era un sabueso. La selva está llena de rastros. Si buscas a tu anaconda, te aseguro que no está por aquí. Y si estuviera, ¿crees que te la mostraría después de que la hirieras? Su honestidad aparente era su mejor defensa. No la herí yo, Severina. El gancho que tiene incrustado en la cola no es mío. Esa es una herida vieja, de un encuentro que tuvo hace tiempo. Yo solo la seguía. Pero sí, la vi herida. Y sé que estaba aquí, en tu propiedad, cuando empezó la tormenta. La conversación era una danza peligrosa. Severina se hizo a un lado para dejarle pasar. Pasa. No te voy a negar un café después de tu caminata. Pero te advierto que estoy de mal humor. Osvaldo entró en la cocina. El contraste entre el exterior desolado y el interior caliente, lleno de humo de leña y el olor a café fuerte, era abrupto. Fue directo a la estufa, no para servirse, sino para calentar sus manos. El simple acto de situarse en el centro de la cocina multiplicó la tensión. Estaba a solo 3 metros del armario, y por extensión, a 3 metros de la anaconda más grande que Severina había visto en su vida. Sus ojos escanearon la habitación con una rapidez metódica. No se detuvo en la mesa ni en el fregadero. Su mirada se fijó en el armario de cedro. Severina intentó mantener una respiración uniforme. ¿El armario?, preguntó Osvaldo, señalando con el mentón. Sí, el armario. El viento desquició la ventana del salón, tuve que cerrarla y mover las cosas para que no se mojaran. Lo moví para ponerlo ahí. Es lo más pesado que tengo, mintió Severina con la convicción de una santa. Osvaldo se acercó al armario. No lo tocó, pero lo rodeó, examinando el polvo acumulado en la parte superior y la delgada capa de lodo seco que se había formado alrededor de las patas, restos de la humedad arrastrada por la serpiente antes de que Severina limpiara. Parece que lo has movido recientemente. Los armarios viejos dejan marcas. Señaló una sutil raya en el suelo de tablones. Luego, Osvaldo hizo algo inesperado. Se arrodilló para examinar el suelo. No estaba buscando rastros de jade, sino un detalle que Severina casi había olvidado, el yodo. En la limpieza frenética, Severina había usado un trapo de cocina para secar los últimos restos del ungüento. Un fragmento del olor, un leve dejo salino y medicinal, flotaba en el aire cerca del suelo. Osvaldo olfateó. Era un movimiento sutil, apenas una elevación del labio superior. Severina pensó que iba a vomitar de la ansiedad. ¿Estás curando a alguien, Severina? Su voz se había enfriado. ¿Curando? ¿Yo? Se rió, una risa forzada y quebradiza. Me corté el dedo limpiando cristales rotos del cobertizo. Tuve que ponerle yodo y vendármelo. ¿Quieres verlo? Extendió la mano, mostrando un dedo índice vendado con torpeza. El vendaje, de hecho, era real, resultado de un corte superficial que había usado como coartada. Osvaldo apenas lo miró. Estaba demasiado ocupado observando la junta entre el armario y la pared. Es una brecha grande, la que tiene ese mueble detrás.
¿Estás segura de que es solo el viento lo que hizo ese agujero? Osvaldo se puso de pie, su sombra cayendo sobre Severina. Sé lo que es el miedo, Severina. Sé que la viste. Sé que buscó refugio aquí. Es lo que hacen. La mirada de Osvaldo era un arma. La obligaba a elegir entre la verdad y la supervivencia. Sé lo que es la superstición, Osvaldo. Y sé lo que es la codicia. Tu anaconda es un mito para ti, una criatura de 10 metros que vale una fortuna. Para mí, la vida son patatas y gallinas. No me compliques la vida con tus fantasías. La audacia de Severina pareció tomarlo por sorpresa. Él se quedó en silencio por un momento, sus ojos inyectados en la irritación de un hombre que sabe que tiene razón, pero no puede probarlo. Osvaldo dio un paso atrás, volviendo a inspeccionar la habitación. Sus ojos se detuvieron en la mesa de la cocina. Había una caja de fósforos abierta y, junto a ella, un pequeño paño de algodón amarillento. Era el paño que Severina había usado para aplicar el último ungüento a Jade. Estaba limpio, pero un residuo graso se pegaba a las fibras. Osvaldo recogió el paño. Lo examinó entre el pulgar y el índice, y luego, sin pensarlo 2 veces, lo olió. El olor a grasa animal, a cebo y a la esencia medicinal de las hierbas de Severina, era inconfundible. No era yodo. Era la pomada que usaba para las llagas de los animales. Esto no huele a corte de dedo, Severina. Esto huele a bálsamo. Bálsamo para heridas grandes. Osvaldo no levantó la voz, lo cual fue peor. Severina se encogió de hombros, manteniendo su compostura artificial. El veterinario me dejó eso el mes pasado para el perro de un vecino. Hay un poco de todo en mi casa, Osvaldo. Lo que no hay es tu anaconda. El cazador no insistió más en el tema del paño. Él sabía. Y ella sabía que él sabía. Lo que Osvaldo no sabía era dónde. Y el armario, pesado e inamovible, era una fortaleza que él no podía derribar sin una orden o una prueba irrefutable. Osvaldo dejó caer el paño sobre la mesa. Se puso el rifle en el hombro. Severina, esta criatura no es un perro. Es una máquina de matar. Si está herida, es peligrosa para ti y para la gente de aquí. No le tengo miedo, pero sí respeto. Y tú no lo tienes. Lo que no tengo es un problema, replicó ella, su voz ahora firme como el roble. Osvaldo se dirigió a la puerta. Se detuvo en el umbral y miró hacia atrás, a Severina, y luego al armario. Volveré, dijo, pero no era una amenaza, sino un hecho. Un juramento frío y profesional. Y cuando vuelva, no preguntaré. Luego, se marchó tan silenciosamente como había llegado, su figura se disolvió en la niebla que se levantaba del suelo. Sus pasos sobre el barro se hicieron cada vez más distantes, hasta que solo quedó el goteo de la casa y el suave sonido de la música de la radio. Severina se quedó inmóvil hasta que supo con certeza que él se había ido. Solo entonces, con el cuerpo temblando, se permitió acercarse al armario. Con el oído pegado a la madera áspera, escuchó. Del otro lado, la anaconda, que había estado conteniendo la respiración, soltó un aliento largo y sibilante, el sonido del aire expulsado por un fuelle gigante. Era un sonido de alivio, de liberación. Había entendido el peligro. Había esperado. Severina se deslizó al suelo, sin fuerzas. La confrontación la había drenado. Había ganado esta ronda, pero Osvaldo ya no la consideraba una vieja inofensiva. La consideraba una cómplice, una mentirosa, y, por lo tanto, un obstáculo. El silencio posterior a la tormenta no era de paz, sino la calma cargada de pólvora que precede al verdadero azote. Sabía que la próxima vez, la cacería no sería un reconocimiento. Sería una invasión. Y ella tenía que preparar a Jade para la huida. El silencio que siguió a la partida de Osvaldo no fue un alivio, sino una sentencia. Severina sabía que cada segundo de calma era solo el tic-tac de un reloj. El cazador había olido la mentira, y su promesa de volver sin preguntar era una declaración de guerra. La casa se había transformado de refugio a trampa. Severina se dirigió de inmediato al armario de cedro,
empujándolo lo suficiente para deslizarse en el hueco oscuro. Jade estaba enroscada, su enorme cabeza descansando sobre la cola vendada. La luz que filtraba Severina revelaba la respiración lenta y constante de la anaconda, el patrón de sus escamas vibrando mínimamente. La herida, aunque grave, ya no exudaba, la pomada de sebo y hierbas había hecho su milagro de contención. La presencia de Osvaldo había sometido a Jade a una inmovilidad absoluta, a un instinto de supervivencia que la hacía casi invisible. «Tienes que irte, mi niña», susurró Severina, su voz rota, acariciando la piel fresca y húmeda justo detrás de la nuca de la criatura. «Ya no estás a salvo. El cazador sabe que estás aquí. Él es persistente, y cuando regrese, traerá la muerte». La anaconda movió su cabeza, el ojo dorado y vertical se enfocó en Severina, un entendimiento primario pasando entre ellas. Era una despedida, un reconocimiento del inminente peligro. Severina sacó la pequeña bolsa de lona que había preparado. Contenía el último de sus ungüentos y, crucialmente, la tela de seda donde guardaba el fragmento de la piedra turquesa que le había regalado su abuela, un talismán. Ató la bolsa a una de las escamas más resistentes cerca de la cabeza de Jade. No era solo medicina, era un mapa y una bendición. «El río, niña. Ve al río, nada. Y luego, hacia el este, donde la cascada del cañón oculto. Nadie te seguirá allí. La selva es tu casa, no estas 4 paredes de madera. Corre, corre rápido, antes de que el sol esté alto». El plan era sencillo, forzado por la desesperación. El armario cubría el acceso a la vieja despensa exterior, una puerta de servicio en desuso, tapiada pero con la madera podrida por la humedad. Severina había pasado los últimos 30 minutos mojando la madera más débil de la jamba con agua y un poco de ácido de limón, ablandándola para que Jade pudiera forzarla sin hacer un ruido excesivo. Severina volvió a salir del hueco, ajustó el armario con dificultad, y se movió hacia el rincón opuesto de la casa, su corazón latiendo como un motor averiado. Necesitaba mover el armario, y para eso, necesitaba un ancla. Enganchó una cuerda gruesa a la pata trasera del mueble y la ató a una viga del techo. Justo cuando estaba tensando la cuerda para hacer palanca, el aire se heló de nuevo. No fueron pasos, sino el sonido de un motor de combustión lejana, seguido casi inmediatamente por el chirrido inconfundible de unos neumáticos deteniéndose en seco junto al muelle. Osvaldo no había regresado solo, ni había tardado. Había dado la vuelta al río en lancha o en un vehículo más rápido. «¡Demonios!», maldijo Severina en un susurro amargo. El tiempo se agotó. El margen de seguridad se esfumó. Ella tiró de la cuerda con todas sus fuerzas. El armario, pesado y lleno de ropa y recuerdos, crujió y se deslizó unos pocos centímetros hacia el centro de la habitación. El hueco, el acceso a la libertad de Jade, quedó expuesto. En ese momento, la voz profunda de Osvaldo resonó desde el exterior, esta vez sin formalidad, cargada de una autoridad fría. «Severina. Sé que estás ahí. No intentes nada estúpido». El sonido de una bota pesada golpeando la madera de los escalones fue el único aviso antes de que la puerta principal fuera empujada con una fuerza brutal. No estaba cerrada con llave, pero el impacto hizo temblar toda la estructura. Osvaldo entró, no solo, sino flanqueado por 2 hombres más jóvenes, robustos y con aspecto de matones, con ropas de camuflaje y linternas, a pesar de que ya era pleno día. La mirada de Osvaldo fue directa al armario desplazado. Vio el hueco oscuro que revelaba el acceso a la despensa. No necesitó más confirmación. Su boca se curvó en una expresión de decepción y rabia contenida. «Lo sabía, vieja terca. Te crees más lista que la selva. Está detrás de eso», gruñó, alzando el rifle. Severina se interpuso, poniéndose entre Osvaldo y el hueco. «No dispares. Es mi casa. No tienes derecho. Apártate». Osvaldo empujó a Severina de lado con un brazo. No fue un golpe, sino un rechazo brutal. Ella cayó sobre el suelo de tablones, el aire escapando de sus pulmones. Justo cuando Osvaldo apuntaba su arma hacia el hueco, un sonido atronador se apoderó de la pequeña casa. No era un grito, ni un crujido.
Era el sonido de la madera seca y podrida de la puerta trasera cediendo bajo la presión implacable de toneladas de músculo y escamas. Jade había entendido. En el instante en que el armario se movió, ella había empujado, concentrando toda su fuerza en el punto débil de la vieja jamba. La explosión del escape fue ensordecedora. La puerta de la despensa se desprendió de sus bisagras con un sonido de rendición violenta, dejando un agujero negro que daba al barro y la luz del día. Los dos hombres que acompañaban a Osvaldo gritaron, más por sorpresa que por terror, al ver la silueta titánica emerger. Osvaldo giró su rifle en un arco instintivo, apuntando a la abertura. Pero la anaconda no salió a toda velocidad. Jade se deslizó con una agilidad sorprendente para su tamaño y su herida, pero su movimiento era controlado, dirigido. Su cola, herida y vendada, actuaba como un timón que mantenía su cuerpo masivo en dirección a la maleza densa de la parte trasera. ¡Fuego!, gritó Osvaldo, disparando un tiro que rasgó el aire con un estampido ensordecedor. El proyectil golpeó el marco de madera de la puerta, haciendo saltar astillas, a centímetros de donde la anaconda se arrastraba. El segundo hombre levantó su propia escopeta, pero el otro, el más cercano a la ventana de la cocina, se resbaló en el charco que la tormenta había dejado en el piso de madera, cayendo con un estrépito que hizo vibrar las botellas en la estantería. Severina, todavía en el suelo, vio la urgencia en los movimientos de Jade. La criatura se estaba moviendo hacia el río, buscando la única cobertura que podía soportar su tamaño, el agua turbia y profunda. Osvaldo corrió hacia la puerta trasera, empujando los restos del marco podrido. Disparó una segunda vez, y esta vez, el disparo fue bueno. Se escuchó un gemido grave y gutural, un sonido que partió a Severina. El proyectil no había detenido a Jade, pero la había alcanzado. El vendaje en la cola se desgarró, y una nueva mancha oscura apareció en las escamas de la anaconda. Pero Jade no se detuvo. El dolor pareció impulsarla. Aceleró el paso, moviendo sus músculos con una determinación salvaje. En un instante de poder puro, su enorme cuerpo se zambulló en el denso matorral de la orilla del río, desapareciendo de la vista. Solo quedó el temblor de las ramas al cerrarse tras ella, como si la propia selva la hubiera absorbido. Osvaldo se quedó en el umbral, con el rifle humeante en sus manos, mirando el matorral. La furia en su rostro era absoluta. Había fallado. La criatura, herida y debilitada, se había escapado de su trampa gracias a la traición de una anciana. Se giró hacia Severina, que se levantaba con dificultad, con la expresión de una guerrera que acaba de perder una batalla pero ha salvado su causa. «Me mentiste». Osvaldo gritó, su voz rasposa de rabia. «La selva me ha alimentado toda mi vida, Osvaldo. Y me ha enseñado a proteger lo que es mío», replicó Severina, escupiendo la tierra de su boca, sus ojos fijos en los de él. Los dos hombres se reagruparon detrás del cazador. La confrontación había terminado, pero la cacería no. Jade estaba libre, pero herida de nuevo, y con un hombre que no se detendría hasta verla muerta o capturada. El sonido de la lancha de Osvaldo volviendo al río anunció su siguiente movimiento. La persecución estaba a punto de comenzar, y ahora, Severina se había convertido en un enemigo declarado que merecía la misma vigilancia que la anaconda. Ella sabía que no volvería a haber paz. El eco del motor de la lancha de Osvaldo aún resonaba en el aire húmedo, y la rabia del cazador flotaba en la atmósfera, casi palpable como la neblina matutina. Severina, con el cuerpo dolorido por la caída y el corazón latiendo con una mezcla de miedo y adrenalina, se arrastró fuera de su casa. La puerta destrozada, un boquete irregular en la pared trasera, era el monumento a la huida de Jade y a su propia insubordinación. No había tiempo para lamentaciones ni para curar sus propios magulladuras. Había ganado un respiro de quizás una hora, el tiempo que le tomaría a Osvaldo volver a la barcaza y calcular su ruta de persecución. Ella sabía que el río era su única ventaja. Jade, aunque formidable, estaba herida y limitada en tierra. Osvaldo, con su lancha, podría cubrir 20 veces la distancia en el mismo tiempo. La persecución sería acuática, y eso significaba que el destino de Jade se decidiría en las aguas rápidas del afluente. Severina se armó con su machete de trabajo, una herramienta larga y oxidada, no para luchar contra Osvaldo, sino para luchar contra la selva misma. Se dirigió al muelle,
inspeccionando las huellas que los hombres habían dejado. Habían amarrado una lancha grande, de motor potente, diseñada para cargar más que solo hombres, para cargar a una anaconda masiva. El pensamiento de Jade enjaulada, inmovilizada por redes y sedantes, encendió una furia fría en el pecho de Severina. Su primer objetivo era ganar tiempo. El cañón oculto, el destino de Jade, estaba a varias horas río arriba, un tramo navegable pero traicionero para quienes no conocían sus secretos. Severina se dirigió a un punto que conocía bien, una curva cerrada donde el agua arrastraba y concentraba los restos de la riada. Allí, un viejo árbol de ceiba, muerto desde la última sequía, se inclinaba peligrosamente sobre la orilla, sus raíces apenas sujetas al suelo blando. Severina trabajó con la precisión y el ahorro de energía de quien ha vivido toda su vida con trabajo manual. El machete silbó contra la madera podrida y mojada, atacando las últimas fibras de las raíces superficiales que anclaban la ceiba. El esfuerzo era agotador, cada golpe enviaba un dolor agudo a sus hombros, pero la urgencia de su misión era un motor inagotable. No quería matar a Osvaldo, solo detener su lancha. Un árbol caído, un obstáculo natural, forzaría al cazador a detenerse, a desembarcar y a usar horas preciosas para despejar el camino o buscar un desvío peligroso en la selva. El tronco era masivo, su corteza rugosa y mojada. Tras media docena de golpes estratégicos, la ceiba emitió un gruñido bajo, un sonido de madera rompiéndose y tierra cediendo. Severina se retiró justo a tiempo. Con un estruendo sordo y húmedo que resonó en el valle, el árbol se desplomó, su copa cayendo al río con un chapoteo colosal. La mayor parte del tronco quedó atrapado en la orilla, pero una sección central se hundió en el canal de navegación más profundo, justo donde Osvaldo pasaría buscando velocidad. La corriente se arremolinó, furiosa, alrededor de la nueva barrera. Con la trampa puesta, Severina se volvió hacia su segundo y más vital objetivo, guiar a Jade. La anaconda había entrado al agua, su rastro oculto bajo la turbidez. Pero Severina sabía que Jade, herida y buscando protección, seguiría el instinto más que la ruta directa. Necesitaba confirmar que el fragmento de la turquesa, que había atado a la serpiente en la casa, estaba seguro, y necesitaba darle una dirección inequívoca. Corrió a lo largo de la orilla, buscando cualquier indicio. A unos 100 metros río arriba, encontró lo que buscaba. En la entrada de un pequeño arroyo secundario, en una zona de poca corriente, las hojas de lirio estaban movidas. Jade había subido a tierra brevemente antes de volver al canal principal. En una roca pulida por el agua, Severina vio una única escama, grande y brillante, que se había desprendido al arrastrarse. Con manos temblorosas, Severina extrajo de su propio bolso la última porción de la pomada medicinal, la misma que había irritado a Osvaldo. Esta pomada no solo curaba, sino que tenía un olor penetrante, una combinación de sebo, romero silvestre y ajenjo, un aroma que las anacondas, con su aguda quimiorrecepción, podían seguir a distancia. Severina frotó la pomada en 3 puntos específicos, creando un rastro olfativo que serpenteaba desde la orilla, pasando por un tronco caído y terminando en una elevación de tierra que daba al camino que llevaba a un antiguo sendero de contrabandistas, el único desvío conocido por el ser humano que evitaba el meandro más peligroso del río. Osvaldo usaría el río, Jade, siguiendo el aroma de la curación, usaría la tierra seca, más lenta, pero infinitamente más segura en su estado. En la base del tronco caído, el último punto del rastro terrestre, Severina sintió el peso del tercer y más profundo miedo. Si Jade tomaba el sendero de tierra y Osvaldo se detenía en el río, el cazador podría rastrearla a pie. Necesitaba una señal final, una garantía. Recordó las historias de su abuela sobre el poder de los colores en la selva, sobre cómo ciertos minerales actuaban como balizas para las criaturas con sangre fría. El fragmento de turquesa que había atado a Jade era una protección. Pero el otro fragmento, el que llevaba consigo, debía ser una guía. Tomó la tela de seda, desató el pequeño trozo de piedra turquesa que había conservado durante décadas y lo depositó cuidadosamente en un agujero en la base del tronco. Lo cubrió con hojas grandes y húmedas. La piedra emitía un brillo azul apagado, casi irreal, contrastando con el verde saturado del follaje. No era solo la vista, era la energía, el magnetismo sutil que, según las leyendas, atraía la vida salvaje herida hacia un refugio. Jade, si estaba lo suficientemente cerca, sentiría la guía.
justo cuando terminaba su rito, el sonido del motor de la lancha volvió. Esta vez, era ensordecedor, constante y se acercaba rápidamente. Osvaldo no había perdido el tiempo. Estaba entrando en el río, a toda velocidad. Severina se levantó y se dirigió rápidamente a un promontorio cercano, una pequeña elevación de tierra oculta por una densa cortina de bambú. Desde allí, podía observar el río. La lancha apareció a la vista, cortando el agua turbia, con Osvaldo al timón y sus 2 secuaces en la proa, rifles listos. Iban rápido, con la confianza de quienes creían haber superado el obstáculo más difícil. Y entonces, el bote golpeó la barrera. No fue un impacto violento. La habilidad de Osvaldo como navegante le permitió frenar a tiempo, pero no lo suficiente. La proa de la lancha golpeó el tronco sumergido con un choque seco, y el motor, por la detención brusca, se ahogó con un ruido ahogado. El bote giró bruscamente, el agua salpicó a los hombres, y la búsqueda se detuvo en seco. Osvaldo rugió. Su grito de frustración y rabia cruzó el río, llegando a los oídos de Severina. La vieja. Maldita sea, lo sabía. Gritó, viendo el tronco, demasiado grande para ser un simple escombro. Sabía que era una mano humana, la de Severina, la que había provocado ese obstáculo. Los 2 hombres saltaron al agua, maldiciendo y empujando contra el tronco, tratando de liberar la lancha. Era un trabajo arduo, agotador, y Severina sonrió, una sonrisa tensa y fugaz. Había ganado el tiempo que Jade necesitaba. Se deslizó de vuelta a la selva, evitando el rastro que acababa de crear. Su misión en el río había terminado. Ahora, solo quedaba una cosa por hacer, volver a la casa destruida por su batalla, y esperar. Severina caminó de vuelta, sabiendo que la confrontación final no sería con la bestia, sino con el hombre. Osvaldo sabía dónde estaba la anaconda, pero sabía algo más importante, sabía quién era su protectora. Y él volvería a buscarla a ella. La casa de Severina, desprovista de su animal totémico, se convertiría en el campo de batalla final entre la protección ancestral de la selva y la codicia depredadora del mundo moderno. Con la certeza de que Jade estaba en camino al cañón oculto, Severina tomó asiento en la sombra de su porche, con el machete sobre sus rodillas, la guardiana esperando el asalto final. Se preguntaba si Osvaldo, al ver el rastro de la anaconda desviarse del río, entendería que no se enfrentaba a una criatura asustada, sino a un conocimiento que era más antiguo y más profundo que su arma de fuego. El juego había cambiado, y ahora, el cazador era el que estaba siendo vigilado.